Historia Confidencial, con Pacho O'Donnell y Felipe Piña. Hoy, en Historia Confidencial, la ley de bancos garantidos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Historia Confidencial, aquí de nuevo. Felipe, que nos estuviste medio faltando últimamente, porque estabas de viaje. Contanos, porque creo que a los oyentes les va a interesar. Bueno, estuvimos en Europa con Mario Pergolini, estuvimos en Inglaterra, en Francia y en España grabando los exteriores de un programa que va a salir por Canal 13 en junio, que se va a llamar Algo Habrán Hecho y que cuenta un poco... Algo Habrán Hecho. Algo Habrán Hecho. Tratando de darle un sentido positivo a que son 4 especiales. 4 especiales, en principio, llegando hasta 1910 con la esperanza de que se anda bien, hace una segunda parte y llegar hasta la actualidad. Y bueno, estuvimos en Londres, en el Foreign Office, en la Baring, en los lugares vinculados a... Que fueron a reclamar que les devuelvan la plata. Sí, pero vos sabés que no nos dejaron entrar. Hubo ahí, el banco dijo que no podíamos entrar con esas pretensiones de reclamo y filmamos la puerta. Que ser dirigido a través de vías formales. Algo muy impresionante, decía que no podíamos entrar porque éramos argentinos. Así decía el mail que nos mandaron. Y bueno, finalmente grabamos en la puerta del banco contando toda la historia del tesoro real que se llevaron los ingleses en las invasiones, que quedó depositado ahí. En el Baring estuvo. Y después, bueno, estuvimos en Southampton, el pueblo de Rosas, en el cementerio donde estuvo hasta hace poco, hasta el 90, la tumba de Rosas. No hay nada, ya no quedan rastros. No. Pero la gente recuerda, la gente del lugar, estuvimos hablando con gente ahí. Después estuvimos en Francia, uno de los momentos más conmovedores del viaje fue ir a Boulogne-sur-Mer, a la casa donde murió el Libertador. Una casa humilde, no es la casa de Grambur, esa es la casa anterior. Él vive ahí hasta 1848 y se va un poco espantado por la revolución del 48, en realidad camino a Inglaterra, y le ofrecen quedarse ahí en Boulogne, que es muy cerca de Calais, en el paso obligado para el Canal de la Mancha. Tiene que ser Bolonia sobre el mar, ¿no? Bolonia sobre el mar. Un pueblito muy lindo, muy lindo pueblito. La casa está muy bien porque la compró la embajada y está a cargo del cuerpo de granaderos. Hay un oficial de granaderos que la cuida, muy bien cuidada. Está la habitación, por supuesto, no con los muebles originales que están acá en el Museo Histórico Nacional. Y es muy conmovedor, la verdad que es un lugar muy austero. Y estar ahí, la verdad que no se... La casa que se reproduce aquí es otra, ¿no? Es la de Grambur, la previa. Anterior. Exactamente. Pero es una casa que él alquiló durante 2 años hasta su muerte. Está sobre el mar. Está sobre el mar, y hay un monumento muy importante a San Martín, en la costanera, en la parte principal del pueblo, mirando al mar, dice la República Francesa, Libertador San Martín, en francés. Y la gente del pueblo sabe quién es San Martín, sabe perfectamente quién es. O sea, los habitantes de Boulogne-sur-Mer saben la historia y es realmente conmovedor y interesante que sea así, ¿no? Así que bueno, una cosa que nos pasó, que por un lado nos llenó de orgullo y por otro lado de vergüenza, es que nos decía la gente de la casa que es la primera vez que va una cámara de televisión a ese lugar, ¿no? Así el orgullo de ser la primera vez y a la vez la vergüenza como argentinos de que nunca nadie haya ido ni a sacar una foto. Ni Marley. Exactamente, ¿no? Así que bueno, esto también fue interesante para nosotros poder mostrar ese lugar, que está muy cargado de emotividad, la verdad que... San Martín tendía, ¿no?, a vivir al mar, o sea, cuando uno lee la correspondencia de San Martín con Guido, es muy notable todos los periplos que él hacía buscando curarse, en una época en que no había muchos remedios, entonces los remedios eran irse al mar, a las termas, iba mucho a Nápoles, a las termas. Claro. Sí, exactamente. Y bueno, así que eso fue un poco. Después estuvimos en Madrid, en el Prado, grabando los cuadros de Goya que tienen que ver un poco con nuestra historia, es decir, la invasión napoleónica a España y todo eso. Y la bandera argentina. La bandera argentina, el original, digamos, ahí en el pecho de Carlos IV y de Fernando VII, ¿no? Así que fue un viaje muy muy interesante y bueno, ahora vamos a América Latina y Argentina, ¿no? Vamos a ir a Guayaquil, vamos a ir a Lima, a Santiago, a Mendoza, bueno, a los lugares de la historia. Interesante, ¿no? Sí, estamos muy entusiasmados. De hacer, sí, además la presencia... de hacer historia al alcance de todos, ¿no? Además la presencia de Mario... original de divulgación histórica, ¿no? Claro, yo creo que la presencia de Mario garantiza un público juvenil, que es muy interesante, ¿no? Que se acerque a la historia y que sea en un canal importante como Canal 13, creo que también está muy bien, estamos muy contentos. Así que bueno, aquí estamos.
dispuestos a... nuevamente en la libre redacción, así decía. Efectivamente. Hoy en estos días, digamos, la Argentina está saliendo del default, ¿no? Es interesante, es un logro, creo yo, importante. Sí. Primera vez, ¿no? Ha sido una negociación muy inteligente, me parece. Vigorosa, por lo menos, ¿no? Y ha habido lobbies de todo tipo, ¿no? Sí. Habría que volver a pasar los tapes de nuestros gurúes económicos en los cables o en los diarios. Y ver de qué manera han atacado la idea de que iba a fracasar, de que era inmoral, a mí me puso muy contento que el presidente deuda, etcétera, ¿no? Que el presidente en su discurso diera nombres. Me parece que está muy bueno que un presidente hable de Solanet, que hable de toda esta gente que tanto daño le hizo al país y que los nombre, ¿no? Me parece que es importante empezar a hacer nombres acá, ¿no? Siguen opinando como si tuvieran son los que pronosticaban el dólar a 10 dólares, el grupo Fiel, los que promovieron la pacificación salvaje, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a hablar de ellos hoy. Vamos a hablar del default anterior, ¿no? Exactamente, el primer default. Vos publicaste un artículo, ¿no? En la revista 23. Noticia, perdón. Sí. El anticipo de tu libro. Efectivamente, es el primer default argentino y tiene mucho que ver con lo que nos pasó en el 89 y en el 2001, ¿no? Estas crisis cíclicas. 99. Yo decía 89, claro, y el de la Ruazo, digamos. Sí, correcto. Creo que es muy interesante porque ahí aparecen personajes muy similares a los que estábamos mencionando, ¿no? Gente que hace negocios de la tragedia ajena, porque en definitiva lo que pasó... que muchas veces fomenta la tragedia. Claro, hay un excelente libro de Brailovsky que se llama Las crisis argentinas, un esfuerzo inútil, dice, ¿no? Pero ahí cuenta de cómo desde 1873, que es la primera gran crisis económica argentina en adelante, casi todas las crisis, con excepción del 30, fueron provocadas, ¿no? El 30 se puede decir que es una crisis evidentemente vinculada al capitalismo mundial, pero el resto de las crisis tiene mucho que ver con crisis casi provocadas, ¿no? Como grandes negocios. Sí, o por lo menos que eran evidentes que iban a suceder, pero la avidez no se ocupó de prevenir. Eso estás hablando de la crisis del gobierno de Juárez Celman. Juárez Celman, efectivamente, un personaje bastante interesante, ¿no? Porque fue dentro de todo un buen gobernador de Córdoba, un gobernador que podríamos decir progresista, y devenido en presidente, digamos, se ve que el poder lo marea. Con Cuñado de Roca, creo que fue su principal mérito haber sido con Cuñado de Roca. Y Roca haber pensado que era medio fácil de manejar. Claro. Y como no había reelección en aquella época, bueno, que al final del periodo de Juárez Celman, él volvería a la presidencia. Pero sucedió lo que siempre sucede, ¿no? Una vez sentado en el sillón, estuvo convencido de que estaba ahí por mérito propio. Efectivamente. Y que no tenía que obedecer insinuaciones de nadie, ¿no? Inclusive ni siquiera responder a los partidarios, ¿no? A la gente del PAN. Se empieza a cortar solo con el Partido Autonomista Nacional. Claro, el grupo de Roca, ¿no? Él cree que tiene autonomía, que puede hacer negocios por su cuenta, que no le debe nada a nadie, y esto empieza a preocupar efectivamente a los dos principales representantes del poder político en la Argentina, que son Roca y Mitre, ¿no? Es decir, ahí hay evidentemente un problema porque va quedando afuera los negocios, afuera del manejo del aparato del Estado, y además hay una cantidad de cosas que van sucediendo durante el gobierno de Celman que son muy alarmantes, ¿no? Privatizaciones escandalosas, rodeadas de sospechas. Inclusive el Times dice que para la concesión de las obras corrientes de la capital a Celman se le pagó una coima, inclusive da la cifra. A Elia Wilde denuncia públicamente el diario Times de Londres, y bueno, una situación realmente increíble que es la ley de bancos garantidos, que es una ley que sanciona la ley 2212, 2216, que sanciona Juárez Celman en 1887, que permite a los bancos privados emitir papel moneda de curso legal, ¿no? Esto en Argentina es un problema, por ahí en Suiza no tanto, pero acá es un problema. Además, de una u otra manera se reprodujo eso después, ¿no? Claro, y hace poco con los bonos, con las emisiones provinciales, el ECOPS, Quebracho. También de alguna manera tiene que ver con aquella garantía del Estado, de Martínez de Osa,
tropelías absolutamente desbocadas de los bancos. La parte financiera. La parte financiera. Bueno, ¿qué ocurre? Evidentemente la garantía de ese dinero emitido privadamente venía del Estado. El Estado se endeudaba para comprar oro, para tener respaldo para esa moneda, y así fue aumentando enormemente la deuda externa, ¿no? Había en la época de Selman un ministro de Economía que se llamaba Wenceslao Pacheco, Claro. un personaje increíble que en un discurso ante el Parlamento dice que ha encontrado la solución para el fenómeno de la deuda. Entonces cuando se le pregunta cuál es la solución, dice que es pagar deuda vieja con deuda nueva. Bueno, eso es lo que venimos haciendo Increíble. desde entonces, ¿no es cierto? Efectivamente. Claro. Ahora, porque toda la deuda que hemos contraído, en los papeles por lo menos, sí, es deuda para pagar la deuda. efectivamente. No. O sea que hay algo muy interesante que encontré ahí revisando documentos y periódicos de la época. El Times de Londres alerta a los inversores sobre una situación que hubiera sido interesante que hubieran alertado a los argentinos, ¿no? ¿En qué se está gastando la deuda que está tomando la Argentina? Y dice el Times, no vemos crecimiento de la obra pública, no vemos crecimiento de la inversión. La deuda se sextuplicó, dice, en pocos años. ¿Y en qué se está gastando la deuda, no? Que es un parámetro de si el país va en serio, ¿no? Entonces le dice a los inversores, cuidado con la especulación financiera en Buenos Aires, ¿no? Le avisa en el año 88, porque la plata que estamos prestando y que está yendo a la Argentina no se está usando en fines productivos o fines reproductivos. Por lo tanto se está construyendo castillo de naipes, ¿no? Es decir, un aviso interesante que por supuesto no fue tomado del todo en cuenta, y evidentemente esta ley va a provocar el primer corralito de la historia argentina. Es decir, va a haber corridas para el año 89, la Argentina no puede pagar su deuda, que era el modelo más progresista dentro del capitalismo de la época, sin duda, ¿no? Es decir, estos pequeños propietarios de no más de 30 hectáreas, lo que llevó a tecnificar el campo, porque había que explotarlo intensivamente más que extensivamente, mientras que en Argentina se repartían 2 millones, 3 millones de hectáreas, 500.000 hectáreas. Por supuesto eran propietarios ausentistas, no las trabajaban, ponían ganado, ¿no? Y bueno, están por el valor de la tierra en sí, porque la verdad que no la estaban trabajando intensivamente, ¿no? Era como una carrera especulativa en torno a los terrenos y a las tierras, que tenía más que ver con un valor inventado que con el valor real que le podía haber dado explotarla seriamente, por ejemplo, ¿no? Eso también ayuda a complicar la situación en la crisis del 90, como una gran especulación, como aquella imagen del castillo de naipes, ¿no? ¿Por qué cae Juárez Selman? Juárez Selman cae por su propio peso, podemos decir, por sus errores, ¿no? El haber creído que se podía contra el aparato roquista y mitrista, y la creación de un organismo político, una alianza política muy heterogénea, como fue la Unión Cívica, un grupo cuyas dos cabezas visibles son dos personas claramente antagónicas, es decir, Mitre y Alem, ¿no? Mitre, un hombre preocupado en todo caso por recuperar el poder y el aparato estatal; Alem, un hombre muy honesto, de una clara honestidad, que si bien pertenecía de alguna manera a riñón del poder o de la clase dirigente, tenía una concepción moral del poder y la política bastante diferente, ¿no? Una obsesión sana por el voto universal, y la honestidad, que eran dos elementos que no están presentes, por ejemplo, en el discurso mitrista. Ahí en el Jardín Florida, el famoso mitin del Jardín Florida, 19 de septiembre de 1889. Efectivamente, ahí tenés la diferencia de discursos entre Mitre y Alem. Creo, no sé si los tenés ahí los discursos, pero digamos, habla muy distinto, ¿no? Un Alem que habla más de barricada, que habla de los ministros y los economistas, la función de los economistas como de alguna manera sostenedores del sistema, y un Mitre que va más a lo formal, a cosas más que tienen que ver con una... Bueno, Mitre forma parte de lo que Alem llamaba el establishment, ¿no? El contubernio. Contubernio, efectivamente, ¿no? Mitre, hay que grandes figuras, ¿no? Mitre, Roca y Pellegrini, en última instancia serán los que luego decidirán cómo frenar, ¿no? El camino a Leandro Alem. Yo creo que la historia no le ha hecho suficiente justicia a Leandro Alem, ¿no? Porque Leandro Alem ha sido verdaderamente gran democratizador, ¿no? Su propio partido no le hace justicia por las peleas con Irigoyen, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que Alem es un tipo de los más notables dentro de lo que podría considerarse la clase dirigente, más lúcido, tiene unos escritos fantásticos sobre educación, sobre política, con una historia muy pesada, ¿no? Hijo de mazorquero. Hijo de mazorquero. Él vio morir a su padre ahorcado. Efectivamente.
violento, bueno, él reproducirá la violencia en su suicidio final. Pero expliquemos un poco muy esquemáticamente la significación de Alem. Sí, Alem el país se manejaba por un grupo de hombres, de personas brillantes, la tan ensalzada generación del 80, del 90, que manejaban el país como si fuera su propia empresa. Una estancia, digamos. Claro, su estancia, que se repartían todas las riquezas, lo manejaban desde los clubes, del Jockey Club que había fundado Carlos Pellegrini, desde el Club del Progreso. Ahí decidían presidencias, ministerios, embajadas, etcétera. Y Leandro Alem significa, bueno, el lapsus es porque luego lo sigue su sobrino Hipólito Yrigoyen, significa la presión de las masas, sobre todo de la gran cantidad de inmigrantes, de la clase media que ha generado también la débil pero pujante industrialización del país, los peones, etcétera, que quieren tener algún tipo de representación en los asuntos políticos del país, pero que se ven absolutamente descartados por el sistema del fraude, el sistema de la represión, ¿no? La ley de residencia, que luego vos explicarás porque la conoces muy bien, y que todo eso implica el hecho, bueno, de la negativa de digamos así, de este contubernio de continuar manejando el país. Leandro Alem iniciará una acción muy vigorosa en contra de esta, sobre todo a través de lo que se llamó la abstención revolucionaria. O sea, él no avalaba esos fraudes electorales y directamente se abstenía. Es decir, toda la gente que lo seguía se abstenía y de esa manera descalificaba los procesos electorales. Eso fue luego significando un peso muy grande para el funcionamiento del país hasta que Roque Sáenz Peña, por razones de distinto tipo, dictará o promoverá la ley de voto universal, secreto, obligatorio, que llevará a la presidencia al sobrino de Alem, a Hipólito Yrigoyen. Creo que esa fue muy sucintamente la importancia de Alem, con un gran costo personal, como se imagina. Por eso estaba bien lo que decías. La Unión Cívica lo tiene a Mitre y a Leandro Alem en contra del PAN, pero realmente con muy pocas relaciones, que luego se fracturará. Ya nomás, digamos, en el planteo de la revolución, que estalla el 26 de julio de 1890, Mitre se va a Montevideo, lo deja solo a Alem, y Alem sufre la traición del general Campos, que como bien dice Lisandro Latorre, que formaba parte de los rebeldes del parque, que logran tomar el parque de artillería, ahí en donde está ahora actualmente el Palacio de Tribunales. Bueno, se dan cuenta que el general Campos va para atrás, que efectivamente no encabeza la revolución, sospechan y luego comprobarán de que está arreglado con Mitre y a su vez con Roca, que lo que quieren es que caiga el gobierno de Selman, pero no que asuma Alem, ni darle ninguna situación de poder a alguien como Leandro Alem. Hay una frase del senador Manuel Pizarro, ¿no? Que en el Senado dijo: la sublevación ha fracasado, pero el gobierno está muerto. O sea que ha sido la solución perfecta. Claro, exactamente. O sea, no ha triunfado, lo cual significaría que la turba hubiera tomado el poder, que Leandro Alem hubiera accedido, digamos, a manejar los asuntos del Estado, pero al mismo tiempo ha sido el pretexto para derribar los Jare Selman y retomar los manejos de el sistema de Mitre, de Pellegrini. Claro, porque uno puede decir, por eso que es incorrecto hablar de revolución del 90, ¿no? Porque si es revolución, es revolución abortada, digamos, muy rápidamente, ¿no? Porque no logra... Levantamiento. Claro, es un levantamiento, un golpe cívico-militar, de alguna manera, donde el sector más revolucionario es rápidamente desplazado, y es muy interesante pensar quiénes conviven en las trincheras del parque. Ahí lo tenemos a el futuro golpista Uriburu, lo tenemos a Lisandro Latorre, a Alvear, a Irigoyen, al propio Alem, digamos, conviviendo en esa frontera, en esas trincheras, digamos, gente que va a tener destinos muy distintos, en algunos casos antagónicos, ¿no? Pensemos en Uriburu y pensemos en Irigoyen, que van a estar efectivamente en trincheras contrarias, Uriburu derrocando al gobierno constitucional de Irigoyen, ¿no? 40 años después de esta intento revolucionario del parque. Evidentemente, la frase de Pizarro lo dice todo, ¿no? Porque lo que se quería era matar al gobierno de Selman, pero de ninguna manera dar lugar a una vía revolucionaria o a un planteo tan radical, literalmente, como el que pretendía don Leandro Alem. Y esto lleva, evidentemente, ante la derrota de la revolución, la rendición de Alem y el arreglo, el verdadero acuerdo tras las bambalinas, digamos, entre Roca, Mitre y Pellegrini,
que permite la asunción de Pellegrini, y todo volverá más o menos a ser como era entonces, sin la molesta presencia de Selman, ¿no? Van a volver a manejar los asuntos del Estado, los mitristas y los roquistas, y esto va a llevar a la ruptura de la Unión Cívica en 1891, donde van a ser un partido, el primer partido de la Argentina moderna, podemos decir que la Unión Cívica Radical, presidida por don Leandro Alem, ¿no? Que, como bien decía, digamos, tiene esta característica de la extensión revolucionaria que se traduce en el intento de revolución de 1893, ¿no? Donde el radicalismo, liderado por Alem, por De la Torre, por el propio Irigoyen, logran tomar sectores de la provincia de Buenos Aires, parte de la provincia de Santa Fe, pero fracasan. Eso es interesante, ¿no? Porque el radicalismo luego fue perdiendo eso, ¿no? Como si nunca hubiera reivindicado esa condición, que es discutible, pero que sin duda fue importante. De hecho, que el radicalismo fue en su origen un partido violento. Totalmente. Partido de revoluciones, de sangre, de oponerse al sistema con las armas también. Sí, claramente. Además, te voy a leer lo que iban a hacer las autoridades del gobierno en caso de haber ganado la revolución del 90. Iba a ser presidente Alem, vicepresidente Mariano de María, Interior Torren, Relaciones Exteriores Bonifacio Lastra, Hacienda Juan José Romero, Justicia Miguel Goyena y Guerra Joaquín Viejo Bueno. Bueno, eso es lo que hubiera sido. Cuando asume Pellegrini, bueno, ahí está el tema, cómo confronta Pellegrini el tema del default, ¿no? Que vos lo estudias bien. En primer lugar, cuando está por asumir Pellegrini, reúne en su casa a los 15 hombres más ricos de Buenos Aires, de la Argentina, y les pide una contribución patriótica de 15 millones de pesos. Porque realmente Selman no ha dejado un centavo en la caja, más que contrario, ha dejado una deuda enorme. Además es el vencimiento que tiene. Claro, ¿no? Efectivamente. Entonces, con el Banco Bering, creo. Claro, él lo que hace con esa plata es transformarla rápidamente en oro y volver a pagar la cuota que se debía a la Baring y sacar a la Argentina más o menos, momentáneamente por lo menos, del default. Y hace una política de ajuste muy dura, ¿no? Como siempre, en estos casos, los platos rotos los van a pagar los que no tienen nada que ver, trabajadores del Estado, etcétera, recortes por ese lado. Hay una reestructuración de las privatizaciones, una revisión de las privatizaciones que fueron muy mal hechas por Selman, y bueno, ahí quedó a Pellegrini el mote de piloto de tormenta. Era una cosa muy interesante, ¿no? Como para pensar, analizar un poquito cómo un hombre como Pellegrini, que funda el Club Industrial, que intenta desde la teoría promover la industria, cuando llega al poder esas ideas parecen diluirse o por lo menos no poder concretarse, ¿no? Como no se acompaña, ¿no? Ese es un fenómeno del poder, lo mismo dijiste de Sarmiento, ¿no? De Sarmiento hace un rato, ¿no? Claro, digo, pero este fue el tipo más claramente... Había un teorema de Baglini, ¿no? Que decía que uno es más revolucionario mientras más lejos del poder. Está. Siempre se ha ensalzado de Pellegrini el gabinete que nombra, ¿no? Sí. Además es interesante porque de alguna manera tiene que ver, decimos de qué manera él recupera para su gobierno sectores que habían quedado desplazados por lo que se llamó el unicato, siempre parece, ¿no? Fíjate vos que Roca va a ministro de Interior, no es cualquier lugar, ¿no? Vicente Fidel López, el historiador, al cual muchas veces nos hemos referido acá, creo que era uno de los hombres de más prestigio, va en Hacienda, o sea, en Hacienda lo que necesitaba mostrar era seriedad, ¿no? El general de Valle en Guerra y Marina, Eduardo Costa en Relaciones Exteriores, y el escritor José María Gutiérrez en Justicia, Culto e Instrucción Pública. Muchos dijeron que era un gabinete de presidenciable, ¿no? Claro. Cualquiera de ellos Roca podría haber sido presidente. Ahora acá aparece el famoso tema de la Federación del 80, que siempre nos lo tiran por la cara, ¿no? Sí. Uno de los grandes problemas de la Argentina, que no tienen otros países, es que tenemos una historia de país rico. Es como que hemos sido los tontos que hemos perdido, dilapidado la herencia, ¿no? Los que teníamos una casa maravillosa y la perdimos y ahora vivimos en un ranchito. Sí. ¿Es cierto todo lo que se dice de la generación 80 o tiene un sentido ideológico ese ensalzamiento de esto? Yo creo que es un gigante con pies de barro en algún sentido, ¿no? Porque primero el granero del mundo como gran mito, ¿no? Esta cosa de un país rico con gente pobre, pero muy pobre, ¿no? Gente empobrecida, hambrienta, algunos muy ricos.
algunos que uno lo ve en las calles de Buenos Aires, esos palacios, en los palacios que están en las Pampas. En las Pampas hay unos palacios, no se puede acá mismo, vos recorres la zona de Retiro, Recoleta, tenés claro. El Palacio Paz, el Palacio Anchorena, el Palacio todo lo que bárbaramente se han tirado, se han derrumbado, ¿no? Casas copiando el Louvre, copiando los palacios europeos, el Palacio Errázuriz, muchos de ellos construidos con créditos del Estado, nunca pagados, del Banco Nación. Y bueno, por otro lado, una miseria realmente escandalosa. Hay una cosa que le gusta decir mucho a nuestros liberales, llamados liberales, es que la decadencia argentina comienza en torno a los años 40, ¿no? Es decir, no comienza en el 30, sino que comienza justamente cuando cambia el modelo de distribución del ingreso, con el peronismo concretamente, ¿no? Allá hay una primera decadencia, según ellos, con el radicalismo, y luego una gran decadencia con el peronismo. Sí, cuando pierden el manejo. Efectivamente. Por lo menos lo pierden en alguna medida, ¿no? Y los números dicen todo lo contrario, fíjate vos, ¿no? Los números reales de la primera presidencia de Perón, por ejemplo, dan de un aumento del PBI, un aumento de la distribución del ingreso, un mejoramiento de la vida a la gente. El aumento de la distribución del ingreso es que le resta, le quita a ellos. Hasta esos momentos. Yo creo que en gran parte del mito, de la corrupción del peronismo, que el peronismo también muchas veces lo ha confirmado, tiene que ver con el hecho de que los sectores dominantes sentían que les robaban fondos que siempre habían sido de ellos, así que eso era vivido por ellos como corrupción. Claro, porque uno diría, ¿por qué si les molestó tanto la corrupción peronista no les molestó la corrupción de la década infame? Que fue mucho más grave. Porque era para ellos. Porque era para ellos. Porque era para ellos, ¿no? Inclusive, fíjate, el caso de corrupción más impresionante que fue el caso del frigorífico Anglo, están implicados los nombres de la oligarquía como Dó y Pinedo, ¿no? Ministro de Hacienda y Ministro de Economía, de Agricultura y de Economía. Que le costaron la vida a Lisandro, y de alguna manera Lisandro pues se termina suicidando después. Así que es interesante, como también es muy interesante, yo estoy trabajando el tema de Irigoyen, y ver cómo se pone el acento desde la historia llamada liberal en las intervenciones federales de Irigoyen, ¿no? Hay una cuestión de un legalismo en estas 20 intervenciones federales de Irigoyen que no está en el golpe del 30, por los mismos historiadores. No estoy diciendo que esté bien la intervención federal abusiva que hizo Irigoyen, pero me llama mucho la atención, y debe llamar la atención a la audiencia, porque estos señores que en general son abogados, devenidos en historiadores, de grandes familias, ponen tanto el acento en lo legal, en el caso del radicalismo, y no lo ponen en el caso de la constitución de la Corte Suprema posgolpista, ¿no? Que fue un caso flagrante de violación de la ley. Pero son grandes apellidos. Exactamente, ¿no? Entonces yo digo, qué interesante la forma de leer la historia y cuándo la ley es ley y cuándo no, ¿no? Bueno. Es decir, y por supuesto omiten directamente lo que fue la dictadura militar. Ahí la ley parece que no se violó, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener cuidado con estas visiones tan legalistas de la historia en algunos periodos y tan poco legalistas en otros periodos, ¿no? Sí, la visión de la historia oficial en el caso de la dictadura militar, ya lo hemos dicho acá antes, también está el hecho de que se ha puesto el énfasis en lo militar, que efectivamente es la manifestación más brutal, represiva, pero en cambio se ha disculpado a todo lo que de alguna manera fue el sustento ideológico y la justificación conceptual de la barbarie militar, que fue el hecho de un proyecto económico. Claro. Vos decías hace un rato que Kirchner hizo bien en nombrar a ciertas, casi todos ellos al oprobio, en fin, digamos, etcétera, pero quedaron los economistas. Sí. Impunes, muy impunes. Los economistas. Además, claramente ineficientes, ¿no? Porque cuando uno piensa en sus pronósticos, todos fallidos, ¿no? No sé si son ineficientes, habría que creer si esos pronósticos, ¿con qué sentido eran hechos esos pronósticos? Sí, ineficiente en el sentido de que bueno, son muy eficientes, tenés razón, pero quiero decir en sus pronósticos que tienen otro fin, que digamos que sirven a otros patrones, desestabilizar, no a la patria, digamos. Efectivamente. La patria es como algo que ellos no saben qué es eso. No tienen ni idea, pero son atrasados, ¿no? Pero la idea de la Baña, cual también tiene sus pecados históricos, creo que la Baña da la impresión de que ha negociado con un poco más de vigor y un poco más de patriotismo. No estoy tocando madera, pero creo que hay algo ahí que de alguna manera creo que es interesante, ¿no? A pesar de que
hay rumores ahí, ¿no es cierto?, que algunos pecados no han sido extirpados, ¿no es cierto?, del funcionamiento de las licitaciones y de los convenios y las subvenciones. Los grupos que siempre ganan. Pero digamos que de alguna manera hay algo que es un poco mejor, ¿no? No, claramente, sí. Y bueno, lo que uno le alarma en esta lectura de la historia es la continuidad, ¿no? Esta cosa de que estamos hablando de 1987, 89 y estamos hablando del 2005, ¿no? O del 2001. Digamos, esta continuidad perversa de hacer negocios a costa del Estado, desde el Estado, que al país siempre le costó y siempre pagaron los platos rotos lo mismo, ¿no? Es un poco... Y encima haciéndole creer a la gente que ellos pueden ser parte del festín, porque está siempre la idea del famoso derrame, ¿no? Que a los ricos les va bien, a los pobres les va a ir bien, cosa que por supuesto jamás, de los jamases, se cumplió, ¿no? Esto es... Y menos ahora, ¿no? No, claro. Por las características de la hegemonía mundial, digamos. No, y además que cuando a una empresa le va bien, no necesariamente toma más empleo. No, por supuesto. Le va bien, entonces puede comprar la máquina que le permite prescindir de trabajadores, ¿no? Sí, a mí siempre me asombra todavía que se pueda así con tanto caradurismo hablar del derrame. La verdad que el derrame me parece que es una farsa absoluta, ¿no? ¿Te gusta Pellegrini como presidente? Bueno, no me gusta esta incoherencia. Me hubiera gustado que realmente las obras completas de Pellegrini son muy interesantes. Es un tipo que se adelanta en algún sentido a Sáenz Peña en lo que tiene que ver con el voto, y es el primer gran industrialista junto con Fidel López, justamente, ¿no? Yo creo que hay dos tipos ahí muy potentes en lo teórico, que son Vicente Fidel López y Pellegrini en cuanto al proteccionismo industrial. Al final de su vida, como diría, lamentablemente después de que deja de ser presidente, su pensamiento es mucho más progresista, ¿no? Claro, lamentablemente. Se pelea con Mitre, se abraza con Palacios, un abrazo que tuvo una gran... Recordemos que Alfredo Palacios fue el primer diputado socialista de toda América. Y que fue un abrazo de mucha significación histórica en su momento. Sí, una de sus últimas frases es dice, donde el pueblo no vota no hay realidad ni hay república posible, ¿no? Un poco retomando la famosa frase de Alberti de la república posible. Y sí, evidentemente él veía, además como perteneciente a una clase que se sentía en peligro, el peligro de tanta gente fuera del sistema, ¿no? Tanta gente que no votaba, evidentemente, que es una de las cuestiones inteligentes de otra persona como Figueroa Alcorta y Sáenz Peña, que van a ver que la solución pasa en todo caso por abrir, como decía Sáenz Peña. De alguna manera fue un anticipado de la ley Sáenz Peña. Sí, formaba parte. Pero de alguna manera también Pellegrini participó de la trampa que en su momento le impidió a Roque Sáenz Peña llegar a presidente. Totalmente. Cuando en una conspiración con Mitre y con Roca deciden postular la candidatura de Luis Sáenz Peña, padre de Roque Sáenz Peña, que ha sido postulado para presidente por una escisión del Partido Autonomista Nacional, y que Roque Sáenz Peña es un tipo muy atractivo, muy interesante. Él había participado de la guerra del Pacífico, o sea que era un tipo del lado del Perú, romántico, había sido herido además en la guerra. General del ejército peruano. Brillante intelectual, un gran orador, o sea que tenía muchas, además con un cierto sentido populista, que lo hacía temible de que pudiera llegar a un acuerdo con Leandro de Melén. Y entonces ahí se juntan y la maniobra que se les ocurre es proponerlo a Luis Sáenz Peña, el papito, de más de 70 años, un hombre que por supuesto no llega a completar su periodo. Para ser bueno no servía para nada. Claro, así que creo que Sáenz Peña tarda años, y siempre decimos que bueno, que ya no ha sido casual que fue él, seguramente por otras razones de peso, tipo sociológico y político, pero también psicológicamente lo psicológico también tiene injerencia en los hechos políticos. No debe ser casual que fue él el que dictó en la ley de voto universal, secreto, obligatorio, que era una de las formas de impedir por lo menos trampas tan brutales como la que él había sido víctima, ¿no? Claro, seguramente. Porque fue presidente como 14 años después, ¿no? Sí, claro, él fue presidente y muere en la presidencia y lo deja al término de la plaza, ¿no? Tendríamos que aclarar que no tenemos mails, un problema de la radio. Un problema del servidor. El servidor, o sea que lamentamos. Por eso no estamos diciendo los mails. Pero síganos escribiendo a historiaconfidencial@radiomitre.com.ar, que nos llegarán después, supongo, todos juntos, ¿no? Probablemente. Claro. Y además la pregunta que vos lo decís muy bien. La pregunta es, ¿en qué consistió la ley de bancos garantidos?
cuándo se sancionó, qué presidente y cuáles fueron sus consecuencias. Si escucharon el programa anterito, ya tienen la respuesta. Y si no, lo pueden buscar. Sí, pero hay muchos de los que nos siguen que les gusta indagar, en general, investigar, y nosotros aprendemos. Son respuestas muy completas, efectivamente. Aprendemos. Absolutamente. Bueno, muy bien. Hemos llegado a... Estamos yendo. Hasta el sábado. Chao, Felipe. Hasta luego.